Hola queridos amigos, nos dice el Evangelio de San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. En la moral cristiana se distinguen 2 cosas muy importantes. Por un lado, las actitudes. La moral cristiana es una moral de actitudes. Las actitudes son los estilos de vida, son las orientaciones fundamentales, las opciones fundamentales de una persona, que definen a una persona. Yo puedo tener una actitud sincera o una actitud mentirosa. Esto es esencial que yo lo eduque. Pero también están las acciones. Cada acción es moralmente buena o mala. Y las acciones particulares van definiendo y orientando las actitudes. Puede ser que yo tenga una actitud fundamental de sinceridad, pero que en algún momento mienta. Eso puede suceder por fragilidad. Pero qué importante que yo me arrepienta y comience de nuevo, porque corre peligro que si me acostumbro a justificarme pequeñas acciones en el sentido equivocado, termine muy lejos de lo que había empezado. O puede suceder que tenga buena voluntad, pero no esté educada mi voluntad, que tenga intenciones buenas, pero no tenga educada la voluntad. Y decía Santa Teresa, el infierno está alfombrado de buenas intenciones y buenos deseos. Corre peligro de que yo también diga, sí, qué bueno, y después si no lo hago no me funcione o no termine siendo meritorio. Este primer hijo que había dicho no voy y se arrepintió y fue, ese fue el que actuó bien. ¿Cuántas veces hay personas a las cuales les decimos algo y en el momento nos dicen algo agresivo, y si nos quedamos con eso hacemos un juicio equivocado, porque no sabemos qué es lo que después su conciencia la va a llevar a hacer? Y hay personas que aparentemente nos escuchan y dicen, qué bien, sí, está bien, qué lindo, y después hacen cualquiera. Cuidémonos nosotros de mantener una actitud fundamental en el sentido correcto de la verdad, del bien, del amor, y también cuidémonos de juzgar al que no nos dice lo que nos gusta escuchar, porque no sabemos, en definitiva, qué es lo que su conciencia va a hacerle trabajar. Cierta vez me sucedió que muy cerca de la terminal de ómnibus de Rosario se acercó una prostituta para burlarse. Se dio cuenta que yo era sacerdote y me quiso hacer una broma y me dice, si querés para vos es gratis. Y en lugar de agredirla, le hice un chiste. Y gracias a ese chiste, la mujer terminó charlando y terminó compartiendo un dolor impresionante que tenía. Había empezado a ser prostituta por una operación de su hijo porque no tenía, el marido la había abandonado, había quedado sola, sin trabajo, buscaba trabajo, no lo conseguía, la operación no se la cubría a nadie y empezó con esto. Y luego ya no pudo dejar porque es muy difícil. Una mujer sufrida, una mujer que había hecho por su hijo lo que había hecho y que ahora estaba encadenada a una situación de la que no podía salir. Si yo me quedaba con la primera imagen decía, qué mala mujer. Gracias a que no la juzgué y a que hice un chiste, cambió la historia. Cuidado con juzgar a nadie, no sabemos lo que hay detrás. ¿Cuántas veces se disfrazan grandes heridas detrás de ironías o agresiones? Seamos misericordiosos y nos vamos a sorprender un montón de veces.
Que por intercesión de la Virgen los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.